Sean todos bienvenidos a este podcast llamado Del trauma a la superación. El día de hoy tenemos un capítulo muy especial y muy increíble. Mi nombre es Diego Martínez y voy a estarlos acompañando como host de este pequeño episodio. Así que, pues me gustaría un poco abundar en el nombre de este capítulo, de este episodio, Del trauma a la superación. Voces que sanan. Como parte de este episodio tenemos un invitado muy especial y a Noé Armando Sigüenza, un escritor salvadoreño que nos viene a presentar en este día su libro Del trauma a la superación. Así que le damos la bienvenida, dando un poquito de contexto. Noé Armando Sigüenza nació en Chalchuapa y sus primeros años de vida los vivió en el campo, viviendo rodeado de sus familiares, de sus tíos, de sus abuelos, de sus primos y de toda la gente que lo quería. Luego, su familia se trasladó a la ciudad. Sin embargo, en 1991, debido a la guerra civil en El Salvador, su familia se vio obligada a migrar a Canadá. Entonces, ahora nuestro escritor reside en Canadá y pues se ha encargado de llevar estas historias a mucha gente en El Salvador que a lo mejor vivió una vida igual o está viviendo una vida complicada. Y por lo tanto, pues lo tenemos acá, presente. ¿Cómo está? Gracias, Diego. Primeramente, es un gusto estar contigo en esta entrevista. Gusto Y para sí, mí. efectivamente, has hecho un buen marco de referencia, porque sí, yo estoy fuera del país como uno de las tantas víctimas de la guerra que vivimos en El Salvador, ¿verdad? Y mi deseo o mi objetivo al presentar este libro es, por un lado, contar todas esas historias y que el lector se dé cuenta de que no importa todas las dificultades, las vicisitudes que una persona pueda vivir, siempre hay oportunidad de superarlas y de alcanzar el éxito, pero el éxito bien entendido como éxito, que empieza con forjarse la meta correcta. Sí, un poco de lo que hablaba, ¿no? Uno de los capítulos del libro como tal, que lleva por nombre el sentido del éxito, ¿no? Que como usted ya bien lo decía, pues vivir el éxito como es, o sea, definir el éxito como tal y a partir de eso construir y decir como que estoy siendo exitoso porque tengo esto, esto y estoy triunfando dejando las cosas de mi pasado atrás. O tal vez podría darnos como una pequeña sinopsis de lo que trata este libro y de qué temas centrales podemos, digamos, de cierta manera abundar en este libro y quiénes deberían leer este libro. Bien interesante tu pregunta, Diego, porque precisamente el libro inicia con algo que es tan, pero tan vital en la vida de las personas, que es una conversación madre-hijo, y en donde se plantea toda esa temática en relación al amor y a la atención que los padres deben de brindar a sus hijos. Mira, yo siempre tuve como un resentimiento por no haber recibido en palabras el amor, decía yo, de mi madre. Yo siempre pensé que mi madre no me amaba porque nunca me lo expresó. Pero llegué finalmente a entender que el amor no es solo expresión de palabras, sino que se da con hechos, con tantas cosas que los padres hacen por nosotros los hijos. Ahí empieza la temática del libro. Luego continúa con una historia de lo que es mi infancia, que se llama Infancia Rota, porque fue una
infancia traumática para continuar con la adolescencia, una definición de lo que es una ausencia fallida. Fallida ¿por qué? Por los traumas que se traen desde la niñez y llegar en esas condiciones, pasando a otro capítulo que es la adultez. ¿Qué sucede con una persona que viene de una infancia traumática, de una juventud fallida y de repente es un adulto? Pues igualmente su personalidad será llena de traumas, ¿verdad? Y lo explico de una manera detallada para luego entrar en lo que es la superación y cómo todos, todos, sin excepción, podemos superarnos en la vida si logramos entender las causas y trabajar con esas causas que provocaron todos los traumas con los que hemos vivido. Así brevemente, Diego. Sí, ¿no? Y entender también un poco de dónde vienen todos estos traumas y la forma en la que quizá un Noé un poco más joven intentó sanar todos estos traumas, abundando en adicciones, abundando en alcoholismo y abundando en cosas que de cierta manera el libro deja recalcados, pues. Y como ya mencionaba, hubieron partes de historias en el libro que de cierta manera explican muchas cosas y son muy interesantes, como por ejemplo lo del suicidio de su hermano Mario. De cierta manera, cómo esto afectó a usted en su corazón, cómo le afectó en su vida y cómo le fue trayendo este tipo de, o sea, este montón de traumas y repercusiones a su vida que llegó a decir como a raíz de esto pasaban estas cosas o en general, pues, cómo le afectó esto en su vida. Sí, bueno, un paréntesis en eso. Todos conocemos a el Mágico González, porque ha sido Claro, claro, jugadorazo, jugadorazo. ya, el mejor futbolista de la historia El salvadoreña. Salvador. Pero te diré una cosa, mi hermano era un futbolista de características casi similares, conocido en el mundo del Wow. fútbol como el zurdo, ¿verdad? Así es Ajá. que hago esa, por supuesto no es una comparación porque el Mágico es único, Exacto. un Muy bien ícono dicho. salvadoreño, ¿verdad? Pero mi hermano pues fue también excelentísimo para jugar el fútbol. Y sí, fue un evento durísimo para, no solo para mí, para mi familia, para mi madre, que marcó mi vida, pero en el libro explico cómo también enfrentarse a esas vicisitudes de la vida, a todas esas inconveniencias, a todas esas barreras que se nos presentan y que sí se pueden superar, Diego. Muchos piensan que la pobreza es una barrera, pero no. Sí puede ser una limitante en un momento, pero no una barrera insuperable. Y es más, el concepto de pobreza es el que a veces realmente nos hace fracasar, porque eh, hay un concepto equivocado de la pobreza, pero todas esas causas son superables. Y en ese sentido, Diego, este libro es un libro de superación personal, de ayuda personal. Tal cual. Y como lo planteaba, ¿no? Ya pasando todo este tipo de cosas, ¿no? Que una madre, la cual era, pues, de cierta manera maltratada, ¿no? Y ver todo esto lo llevó a normalizar el hecho de ver violencia en la casa o de ver violencia en otros lados.
Entonces, de cierta manera menciona también en el libro, menciona que em, le gustaría, digamos, haber tenido ese cariño bueno, como ya mencionaba antes, que nunca tuvo un cariño de una madre o emocionalmente nunca estuvo. O sea, estuvo físicamente, pero no emocionalmente, em, teniendo en cuenta todas estas cosas que pasaban. Entonces, quizá ahora ya ha crecido y ya no es el mismo Noé de hace varios años, em, pensando mejor cómo le gustaría a este Noé haber sido acompañado en esa infancia o en esa adolescencia que fue tan complicada, cómo le hubiera gustado, pues, que su gente hubiera estado ahí, cómo hubiera gustado ser acompañado. Diego, estás tocando fibras muy profundas. Mira, muchos nos equivocamos en la vida. Los padres nos equivocamos. Creemos muchas veces que con darle a los hijos todo lo necesario materialmente, con eso estamos cumpliendo. Pero no, más que el alimento, más que una ropa de marca, más que unos zapatos eh, chivísimos, así, ¿sabes lo que necesitamos? Lo que necesita el niño, el joven, es el amor, es la atención, es el tiempo que sus padres le dedican. Eso es muchísimo más importante que todas esas cosas materiales. Y te lo digo porque yo lo he vivido, ¿verdad? Y siempre eh, añoré esas palabras tan hermosas que mi madre al final de su vida me dijo: te amo, hijo. Y me dio un abrazo que me hizo Wow. eh, quebrar el alma y llorar como un niño. Pero fue para mí muy lindo volver a ser niño en los brazos de mi madre. Como, como adulto, como joven, como padre, como madre, como hijo, el leer este libro nos puede ayudar de muchas formas. Digamos, o sea, a entender viendo las problemáticas de otras personas también, ¿no? Porque ver todo lo que tuvo que pasar para pues llegar a superarse y, y pues al final plasmarlo todo en un libro es admirable. Pues ya como para ir un poquito cerrando ya el podcast, ¿no? ¿Cómo no? Eh, digamos, dejando todo esto en claro y hablando un poco más de lo que trata el libro, s- un joven que venga y que pueda leer el libro y que tenga el acceso a leerlo, ¿qué lecciones se llevaría? Como qué cree usted que podría aprender un joven del libro, leyendo, después de leer el libro? ¿Qué lecciones puede sacar? ¿Qué conclusiones puede sacar, no? Bueno, tú sabes que es una pregunta difícil de responder porque es bastante personal. Personal. Sin embargo, te diré una cosa. Nosotros, los seres humanos, repetimos patrones de conducta que traemos de nuestra educación en el hogar. Eh, yo aprendí violencia, yo recibí violencia, yo sufrí la violencia y era lo que más condené, la violencia entre parejas y la violencia de padres a hijos. Sin embargo, inconscientemente no me di cuenta que estaba replicando ese mismo modelo. Tú me preguntas en qué puede servir leer este libro, a reflexionar, a reflexionar sobre darle un corte a esa violencia familiar, darle un corte a esa pobreza mental, porque no es rico el que más tiene, sino aquel el que sabe disfrutar lo que tiene. Muchas veces
como joven, yo me sentí frustrado porque todas las puertas se me cerraron. Bueno, me expulsaron 5 veces de 5 diferentes colegios por falta de pago. Y yo dije, no se puede más. Se me cruzó por la mente no solo el convertirme en un delincuente, en un ladrón, sino que quise también suicidarme al ver que todas las puertas se me cerraban, al experimentar en carne propia la indiferencia de la sociedad, Diego. Pero en un momento de lucidez mental decidí enfrentar todas esas barreras y te digo, he salido adelante, aquí estoy, no queriendo ser un modelo para nadie, pero sí le digo a cualquier persona, hombre, mujer, joven, adulto, que sí se puede salir adelante, que sí se puede triunfar en esta vida siempre y cuando tomemos esa determinación de alcanzar nuestras metas. Siempre habrá una luz al final del camino. Y no es una simple frase, es una realidad, es una realidad. El libro tiene una riqueza, desde mi punto de vista, tiene una riqueza porque abarca muchísimos temas que son tan importantes y no está dirigido únicamente a aquellas personas que están sufriendo o que han vivido la pobreza, el abandono, la soledad. No, está dirigido para toda la gente. Muchos creemos que el que viene de un hogar, de una cuna de oro, no tiene necesidad de cómo no. Todos tenemos problemas en la vida. Y ya para, como tú decías, para ir finalizando, toca ese aspecto que tú mencionaste, que es importante, la empatía, el aprender a, a ver a las otras personas con bondad, porque cada persona anda viviendo sus propias batallas y a veces no sabemos el porqué de una conducta negativa. Entonces, hay que tener esa capacidad de ponerse en los zapatos del otro y comprenderlo y no únicamente criticarlo por sus conductas. Perfecto, me parece excelente. Un final, la verdad, unas palabras bastante esperanzadoras y que a mucha gente yo creo que les va a llegar escuchar este mensaje, leer este libro. Los invitamos a todos también a que lean este libro, a que, pues, así como Noé comparte sus experiencias en este libro, de cierta manera, si ustedes también han llegado a vivir eh, este tipo de situaciones, ¿no? O sea, al final nos ayuda a lo que mencionaba, a ser empáticos, a pensar y a ponernos en los zapatos de los demás, o a decir, yo pasé por esto también, o yo lo viví así, eh, y lo entiendo. Y eso suena reconfortante para mucha gente, ya que mucha gente encuentra consuelo, digamos, en entender también los problemas de las demás personas. Y eso, pues, la verdad, que llena un montón el corazón y llena un montón a la gente que, pues, lee, que estudia y que de cierta manera ponen en práctica como lo que decía usted, ¿no? La empatía y estos valores. Y ya para ir cerrando, ¿no? Quizá eh, también a la gente que tiene la oportunidad de escuchar este episodio de este podcast, compartirlo, hacerlo llegar a más gente, porque yo estoy seguro que Noé no es la única persona que ha atravesado situaciones difíciles. Yo creo que mucha gente también se va a sentir identificada y que al final, pues, buscar un apoyo es importante también, pero el conocer las situaciones de los demás llega también
a tocar esas fibras, a tocar esos sentimientos en cada uno de nosotros. ¿Algo que quiera añadir? Agradecerte grandemente, Diego, por esta bonita conversación que hemos tenido y decirte a ti y decirles a las personas que nos están escuchando, que nos escucharán, que la felicidad personal se alcanza sirviendo a nuestros semejantes. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a usted y nos vemos en un siguiente capítulo. Esperamos les haya gustado, lo compartan y logre llegar a más gente que necesite un mensaje de ayuda. Nos vemos pronto.